Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Hamás lanza más de 200 proyectiles sobre poblaciones civiles en el sur de Israel. La Fuerza Aérea Israelí responde a la andanada de misiles atacando un centenar de objetivos terroristas en Gaza. El presidente saliente de Colombia reconoce a Palestina como Estado soberano justo antes de que el nuevo asuma el cargo. Macron cancela la visita a Israel y la autoridad palestina prevista para noviembre. Estos son los asuntos de hoy, después hablaremos de la agenda cultural. Ahora comenzamos hablando del grupo terrorista islámico Hamás, que renovó la mañana del jueves los ataques que comenzó la tarde del día anterior, dirigiendo sus cohetes hacia zonas cada vez más profundas del territorio israelí. Una intensa andanada de más de 200 cohetes fue lanzada desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel, particularmente contra las ciudades de Ashkelon, Netivot y Sderot, llegando incluso a las afueras de Beerseba, y contra todas las comunidades aledañas al enclave costero. Una mujer de 30 años, trabajadora extranjera oriunda de Tailandia, en el Consejo Regional Eshkol, sufrió heridas de gravedad al estallar un misil sobre la vivienda en que se encontraba. Otra persona sufrió heridas leves y varias más fueron atendidas en estado de conmoción. La mayoría de los proyectiles cayó en espacios abiertos. La batería antimisiles Cúpula de Hierro, programada para interceptar misiles que se dirigen a las zonas residenciales, derribó 25 cohetes. No obstante, varias viviendas y fábricas fueron dañadas en las comunidades israelíes por el impacto de estos cohetes. Bueno, la verdad que la situación es muy delicada porque se ha producido una escalada terrible desde el miércoles por la tarde. Pues Hamás ha empezado a bombardear de forma continuada y muy masiva contra las poblaciones civiles en el sur de Israel. Y ante el inicio de las respuestas de la aviación israelí en la Franja de Gaza, pues lo que han hecho es aumentar el alcance de dichos proyectiles, llegando algunos de ellos a las puertas mismas de Beerseba, una ciudad muy grande en el sur del país, a una distancia un poco más alejada que Ashkelon y Ashdod, que ya estaban en el rango de tiro en ocasiones anteriores. La Fuerza Aérea Israelí respondió a continuación haciendo unas 100 y pico de incursiones en territorio de Hamás contra instalaciones. De esto hablará la siguiente noticia, pero lo que llama la atención es que alguna gente en Israel se está quejando que las acciones de respuesta de Israel se han hecho contra instalaciones abandonadas de Hamás. Es decir, se dice es un campo de tiro, es una fábrica de armas, pero en general allí no hay nadie. Y es más, las víctimas que se han producido del lado palestino no necesariamente tienen que ver con estos ataques directos. Hubo un ataque a un vehículo que estaba disparando misiles contra Israel y luego, los palestinos han reportado de la muerte de una mujer y su bebé o su hija, una mujer embarazada. Eso es lo que sabemos, pero también, como siempre sucede con estas cosas, solamente tenemos como base de información de lo que pasa dentro de Gaza el propio servicio de información MAN, que depende del grupo terrorista Hamás, con lo cual es difícil de creer. Lo que sí es muy relevante es que ante el inicio de estas hostilidades, cómo ha reaccionado la prensa aquí en España, y los titulares realmente son para revolver el estómago, porque todos ellos apelan a invertir el orden de la secuencia y hablar en primera persona o en primer lugar de Israel, o hablar solamente de las víctimas palestinas. Por ejemplo, el país, Israel bombardea 140 objetivos en Gaza, y después dice tras recibir 150 cohetes, pero el principio de la noticia, el principio del titular es Israel bombardea. Las provincias directamente dicen 3 muertos y 2 heridos en un ataque
y habla de los muertos y los heridos palestinos. El Mundo, una niña y su madre embarazada, etcétera, etcétera. Radio Televisión Española, los bombardeos israelíes matan a 3. Y claro, después de decir todo esto, dice, después de docenas de ataques con cohetas desde la Franja de Gaza. Europa Press, 3 muertos en Gaza, otra vez es el inicio de la noticia. La noticia siempre es los muertos en Gaza, Israel bombardea, Hamas, en realidad, pues los únicos medios que han tenido cierta lógica en sus titulares, veo aquí Libertad Digital que dice Hamas lanza otra oleada de 150 cohetes, etc. Y OK Diario, al menos 17 heridos en Sderot. Es el único titular que habla de los heridos israelíes, ¿no? Lo que sí pronto van a ser las noticias es que esto está al borde del inicio de un operativo a mayor escala. Estábamos hablando toda esta semana de las negociaciones para una paz, para una tregua que se estaban dando en Egipto. Decíamos que el primer día fuimos muy optimistas porque se habían anunciado como que ya eran un hecho, pero al día siguiente se hablaba de que estaban las conversaciones más o menos en el mismo sitio. Si bien la mediación egipcia seguía insistiendo, pues las condiciones se especificaron, una tregua a largo plazo, en etapas, que primero esto, después lo otro. Estaba todo tan detallado que parecía que era algo que estaba acordado, pero parece que la realidad es muy lejana de eso, o que la actual situación responde a una fórmula de negociación de la paz y la tregua que Hamas como grupo terrorista ha implementado en muchas ocasiones. Y los españoles, cuando hablo de poner los muertos sobre la mesa, sabrán a qué me refiero, que cuando van a una negociación quieren traer consigo pues cadáveres. No sé si este será el caso o que ya han sobrepasado la línea roja y en pocos minutos, mientras estamos grabando esto, el gobierno de Israel puede ser que ponga en marcha un operativo a gran escala como el que tuvo lugar hace exactamente 4 años en el verano del 2014. Hay mucha gente en la población israelí, no solamente del sur, que están hartos de esta situación, porque dicen que a pesar de la dialéctica y la retórica que tiene el primer ministro Netanyahu, en realidad, luego a la hora de la acción, pues es muy comedida la respuesta. Como digo, no se lanzan operativos a gran escala. Se trata de evitar a cualquier precio una conflagración en la zona. Estamos hablando de un operativo dentro de Gaza. Y ya llevamos 3 guerras, creo yo, si no 4, en las que Israel se ve obligado a intervenir y que no resuelven prácticamente nada. Después de unas semanas o días o meses de operativo, pues se retiran y la situación vuelve a donde estaba anteriormente, solamente que con mayor dolor, mayores víctimas del lado palestino, pero no entre las fuerzas militares y terroristas, sino entre la población civil. En respuesta a la andanada de proyectiles de la que les hablábamos en la noticia anterior, el ejército israelí atacó durante la noche más de 150 blancos de Hamas en Gaza, destruyendo fábricas de armas y arsenales, además de un automóvil usado por los terroristas para lanzar cohetes. Un miembro de Hamas falleció en uno de los ataques aéreos. Según el grupo terrorista, una mujer embarazada de 23 años y su hija pequeña murieron en otro ataque. El primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa y las fuerzas de seguridad evalúan constantemente la situación. De momento se han cursado instrucciones a los residentes en las zonas cercanas a Gaza, cancelando campamentos infantiles y juveniles, las actividades académicas y la salida de los agricultores a campo abierto. No circulan trenes en la zona y se ha cerrado la playa de Sikkim. Sí, como comentaba en la noticia anterior, esto sí, en general, la actualidad de Medio Oriente es difícil de comentar porque puede cambiar en 24 horas
estamos en una situación que esto puede cambiar en cuestión de minutos. Así que cuando ustedes escuchen el comentario de esta noticia, seguramente sabrán mucho más de lo que sabemos nosotros, y si realmente se va a poner en marcha un operativo a gran escala o que va a haber una mediación egipcia para frenar esto, ya que el papel de los egipcios es muy particular en la zona, porque son los menos amigos de Hamás que uno se puede imaginar. Si Israel tiene problemas con Hamás, el que más problemas tiene con Hamás es Egipto, pero en la fórmula de la tregua siempre aparece la apertura de la valla fronteriza entre Egipto y la Franja de Gaza. O sea, que mientras no se asegure ese elemento, no se podrá mejorar la situación, y si no, pues estamos a pocas horas también de que llegue el viernes, y los viernes, como todos los oyentes que siguen las noticias de Medio Oriente saben, son los días que desde marzo de este año la organización Hamás se ha dedicado a organizar lo que ellos llaman marchas del retorno, que son desplazar a población civil como escudos humanos para tapar intentos de infiltración, intentos de ataque, intentos no de bombardeo, sí, pero sí de incendio de los territorios bajo dominio israelí, los territorios que forman parte de Israel. Así que, lo dicho, estamos en un punto de inflexión que esperamos que, aunque hayamos llegado a la cima, pues no nos desbarremos, no desbanquemos y no caigamos por el barranco del otro lado. Antes de entregar el poder en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos reconoció a la Autoridad Palestina como Estado soberano. La decisión fue tomada de forma inesperada y dada a conocer al público solo después de que el nuevo presidente, Iván Duque, asumiera su cargo. La embajada de Israel en aquel país se mostró decepcionada y sorprendida por esta decisión. El nuevo canciller declaró que ante posibles omisiones que podrían desprenderse de la forma en que se dio esta decisión del presidente saliente, el gobierno examinará cuidadosamente sus implicaciones y obrará conforme al derecho internacional. Colombia era, junto con Panamá, el único país en Latinoamérica que no había reconocido al Estado palestino. La nota de la embajada israelí escribió que se trata de una bofetada a un aliado fiel que contradice la calidad de las relaciones y la cercanía entre los países y sus líderes, y concluye con una petición al nuevo gobierno para que revierta la decisión de la administración anterior en sus últimos días, que está en contravención con las estrechas relaciones, la amplia cooperación en áreas vitales y los intereses de ambos pueblos. En el pasado, el presidente Santos expresó que durante varias ocasiones lo presionaron para reconocer al Estado palestino, pero que consideraba que solo a través de negociaciones se debería dar tal reconocimiento. Sí, la verdad, todo el mundo se ha quedado con la boca abierta, porque se suponía que el presidente Santos, que había estado en varias ocasiones reunido con Netanyahu, tanto en Colombia como en Israel, creo recordar, pero de todas maneras Israel y Colombia han estrechado vínculos durante su legislatura, y él mismo ha hablado en público diciendo de que le estaban presionando para reconocer al Estado palestino, pero que él se resistía porque decía que solo a través de negociaciones llegaría ese reconocimiento. Bueno, justo cuando se va y sin dar la cara, porque la decisión, aunque fue tomada durante su gobierno, pues solo se conoció después de asumir el cargo el nuevo presidente, que se encontró con este marrón. Iván Duque, claro, ahora el nuevo ministro de Exteriores dice, bueno, vamos a revisar y ver que esto que el otro, pero es que es una situación muy comprometida para Colombia ahora de decir donde dije digo, y porque van a estar enfrentados a una evidencia, ¿no? A un hecho, una decisión ya tomada, y volver atrás de ella creo que no va a ser tan sencillo, pero claro, Israel espera que lo haga, porque si no estaría
desequilibrando pues este acercamiento que han tenido en este último tiempo. Hay esperanza porque durante la campaña presidencial Iván Duque dio señales de que había un acercamiento hacia Israel, incluso llegó a sugerir que podrían pensarse el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Y ahora pues estamos como cuando estamos jugando al parchís y en vez de ir para adelante pues tienes que volver a casa y volver a recorrer el camino desde el inicio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha cancelado sin explicaciones la visita programada para el mes de noviembre a Israel y la autoridad palestina destinada a impulsar la renovación de las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Los analistas apuntan como causa la crisis política doméstica después de que su guardaespaldas fuera filmado agrediendo a manifestantes del 1 de mayo y la pérdida de popularidad. La cancelación se produce después de que el primer ministro francés, Édouard Philippe, cancelara su propia visita a Israel y la autoridad palestina citando asuntos de política interna. El presidente israelí, Reuven Rivlin, canceló por su parte el viaje a Francia de este año, pero se espera que sea reprogramado para el próximo. Sí, bueno, en este caso, el tema de Francia e Israel, la relación de Francia e Israel, pues más bien responde no a un alejamiento de Francia o de Macron, de las tesis que sostenía, sino a los problemas que está teniendo Macron en la interna. Lo que pasa es que, bueno, Francia e Israel, no solamente que son socios en muchos proyectos, sino que incluso en la política a gran escala, pues han tenido sus encuentros y desencuentros, especialmente con el anterior presidente, con François Hollande, pues Netanyahu ha tenido más de un encontronazo cuando, por ejemplo, después de los atentados en París, fue a la marcha de homenaje y habló en la sinagoga diciendo que los judíos tenían un solo lugar que podía ser para ellos seguros en el mundo y era Israel. Eso ofendió a Hollande. Después el presidente socialista también lanzó una especie de iniciativa diplomática para una declaración unilateral o reconocimiento unilateral del Estado palestino por la Unión Europea, cosa que tampoco agradó a Netanyahu, y con Macron parecía que algunas de estas iniciativas iban a estar un poco más frenadas o esperando en el cajón. Parecía que justamente esta visita de noviembre venía para poner en marcha algún tipo de iniciativa de acercamiento o de conversaciones de paz, etcétera, etcétera. Eso es parte de la labor o la imagen que tiene que conservar un presidente francés para seguir contando entre las potencias del mundo, aunque en la práctica pues su influencia no sea tan trascendental. Pero en este caso pues ese encuentro se va a tener que retrasar, como decimos, por problemas internos franceses. No creo que esto afecte mucho a la política interior israelí, y menos en estos días o en estas horas o en estos minutos que, como veníamos comentando desde el inicio de este programa, Israel se la está jugando en cuestiones mucho más vitales e inmediatas, como es superar los ataques del grupo terrorista que tiene controlada la Franja de Gaza. Así es como terminamos la primera parte de estas noticias. Volvemos ahora con nueva información cultural. Empezamos la agenda cultural de estas noticias que cierran ya la semana en Radio Sefarad. ¿Y con qué lo hacemos? Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Pues con un guión inédito, un guión que se había perdido, de Stanley Kubrick, del gran Stanley Kubrick. Además hemos estado hablando hace poco con Aaron Rodríguez, que nos hablaba programazo de diferentes películas sobre Stanley Kubrick. Sí, un programazo de Aaron, les recomendamos que lo recuperen. Sino de Stanley Kubrick, sí. No de su figura.
En este caso, nos llega la noticia de que Nathan Abrams, un investigador especializado en la comunidad judía neoyorquina y autor del libro Stanley Kubrick de New York Jewish Intellectual, bueno, pues ha encontrado este guión perdido que se llama Burning Secret y que está basado en la obra de Stefan Zweig, Ardiente Secreto, de 1911. Es según le dijo el propio Abrams a la prensa, la existencia de un guión basado en esta novela de Zweig era conocida entre los fanáticos de Kubrick, pero aunque varios habían tratado de encontrarlo, hasta el momento nadie había tenido éxito. Este guión fue escrito a dos manos por Kubrick y el maravilloso Calder Willingham, y la copia encontrada por Abrams está completa y fechada el 24 de octubre de 1956. Lleva el membrete del departamento de guiones de la Metro-Goldwyn-Mayer, lo que hace pensar que su realización pudo haber estado en los planes del estudio. Uh-huh. Kubrick y Willingham también escribieron juntos el guión de nada más y nada menos que Senderos de Gloria, una película dirigida por Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas. Estamos deseando saber más detalles sobre esta película, este guión que se basa, como les decimos, en esta novela de Zweig, que habla de unas vacaciones en una exclusiva estación de esquí en los Alpes austríacos, donde una mujer judía y su hijo de 12 años se ven enredados en los manejos seductores de un joven aristócrata que no vacila en ganarse la confianza del niño para llegar a la madre. La historia ha sido llevada al cine en 2 ocasiones. Una versión alemana, que tiene el mismo título que la novela, y en 1988 Andrew Birkin, que había sido asistente de Kubrick, dirigió Burning Secret, protagonizada por Klaus Maria Brandauer y Faith Dunaway. Bueno, pues un descubrimiento muy interesante el de este guión. Sí. Bueno. Y también muy interesante saber que el asistente de Kubrick dirigió la película, pero no con el guión de Kubrick. No, eso habría sido un plagio en toda regla, pero bueno, dijo, pues voy a tirar para adelante con esto, ya que él lo dejó aparcado, o la Metro se lo dejó aparcado, no lo sabemos. Bueno, hablaremos de ello si tenemos oportunidad de saber más. Continuamos. Les hablamos de teatro en la Galilea. El grupo de teatro Zikit de la Galilea, en conjunto, en unión con el teatro Acarón y el Teatro Almina de Jaffa, realizan el segundo Festival de Teatro de Marionetas bilingüe, en hebreo y en árabe, un marco en el que se presentarán 5 obras dirigidas principalmente para niños entre 4 y 9 años. Uh-huh. Pero bueno, los títeres, las marionetas siempre nos gustan a todos, sí. tengamos la edad que tengamos. Se presenta un evento para entretener a los asistentes del festival, con además actividades de música, juegos, mímica, la hora del cuento en hebreo y árabe y más. Se celebra entre el 16 y el 18 de agosto en Tefem. El director de Zikit, Pablo Ariel, ha comentado que el primer festival del año pasado fue un éxito extraordinario y ha agregado que nuestro teatro se encuentra en Galilea y es importante para nosotros dirigirnos a los niños israelíes, ya sea en hebreo o en árabe. Este festival permite la experiencia cultural compartida y es una forma de encuentro entre familias y niños. El festival nació del deseo de Pablo Ariel de exponer a las dos comunidades a una experiencia bicultural y bilingüe, educando así a la próxima generación para la coexistencia cultural y social, que es, por supuesto, la base de la coexistencia pacífica. Pues muy buena esta iniciativa, ¿no? Para cubrir las tardes de verano a partir de la próxima semana, en función a la emisión de hoy, a la grabación del programa de hoy. El próximo jueves podrán ver estas marionetas. ¿Y si están en Tefem, en Israel? Si están allí, claro, evidentemente, y escucharlas o bien en árabe o bien en hebreo. Así que así cerramos esta primera parte. ¿No? Vale. Yo cierro la parte cultural de esta forma, en la que te paso a hablar de una recomendación literaria que igual no llega hoy. No, porque hay una noticia que no queremos dejar de dar, que ha desplazado a la recomendación literaria típica del informativo del viernes, puesto que Lona Chentai, una atleta israelí, se ha alzado con el primer puesto en la carrera de 10.000 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo. Bueno, pues nuestra enhorabuena para ella. Tiene una historia muy curiosa, Alex, porque ella llegó a Israel siendo la niñera del embajador de Kenia.
Había practicado deporte de pequeña, pero nunca de manera profesional. En los jardines tendría espacio, seguramente. Seguro. Hasta que conoció a un atleta israelí con el que se casó, tuvieron un hijo, y bueno, el hecho de unirse a este atleta significó para ella, bueno, pues reencontrarse con el deporte, pero de una manera profesional. Empezó compitiendo, preparándose para la maratón, consiguió una marca estupenda que la llevó a los Juegos de Río, pero en los Juegos de Río se retiró en el kilómetro 33 de la maratón. Esto supuso un aluvión de críticas en Israel, que ahora, bueno, esos críticos se tienen que callar porque ha conseguido una de las pocas medallas de las que Israel puede presumir en este terreno, en el terreno del atletismo. Así que nada, felicidades para Lona Chentai. Es muy emocionante ver a esta atleta arropada con la bandera israelí llegando, bueno, al poco de llegar a la meta. Y nada, felicidades al deporte israelí también. Pues sí, pues así cerramos con deporte en lugar de con recomendaciones que ya las hemos traído a lo largo de la semana. Así que enhorabuena para ella y para el mundo del atletismo israelí. Y Shabbat Shalom para todos ustedes.